En el día de hoy tenemos un invitado de honor, el señor Orlando Rogers, es el fundador del Abogado del Pueblo. Señor Rogers, él habla español, pero vamos a tener hoy la asistencia de la traductora Samara Cordillo. Ella nos estará ayudando porque el señor Rogers va a responder en inglés y ella pues nos estará ayudando a hacer la traducción. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, con mucho gusto. Bueno, precisamente me encantaría que el señor Roger nos explicara un poco sobre la historia de su firma de abogados. ¿Cómo se inicia el Abogado del Pueblo? They said, how did you initiate the Orlando firm and how did you get everything started? Interestingly, I was driving home from work about 9 years into my career as a insurance defense lawyer, the other side of these cases. And I was rear-ended on the downtown connector. There was no damage to the back of my car, but about 3 hours later, I went to the hospital afraid I had badly injured my neck. And that's when I knew that what I was doing as a defense lawyer and how aggressive I was as a defense lawyer was not the way of life for me. And that's when I switched sides and started the Orlando firm to handle only plaintiff's personal injury. Él dice que hace 9 años él era abogado defensivo y se metió en un accidente y terminó en el hospital y eso es cuando él dijo que él estaba era el abogado incorrecto, que él se iba a cambiar a ser un abogado personal de accidentes. Bueno, y en ese momento, ¿por qué decidió enfocarse a la comunidad latina? Entendemos que es la mayoría de la comunidad latina la que acude a solicitar sus servicios. ¿Por qué la comunidad latina? She said at that moment, what made you become like a Hispanic, like what made you approach like the Hispanic community? Well, I started when I started as a plaintiff's lawyer after that very minor car accident that hurt me. I wanted to represent the people. And I actually started using a slogan in English that another law firm now uses, for the people. And I did the same thing and trademarked it in Spanish as well, so that I can reach all communities and all people with my services. Que él dijo que después de ese accidente que tuvo, él quiso llegar a la comunidad y él se dio el nombre de para las personas, pero en ese momento él quería ayudar a todas las personas hispanas y toda la comunidad. Precisamente, señor Roger, a usted se le conoce como el abogado del pueblo. ¿Cómo nace ese nombre que le encanta a la comunidad latina? She said, how was the name El Abogado del Pueblo inspired? Like, what inspired you to be the attorney? And similar to what I said, it's the same. It's basically for the people in the Spanish community, because I wanted to reach out to the Spanish community as well. Since I did speak Spanish, I've gotten better since then. And it was a particular community that was receptive to me, that needed my services. And that's why I chose El Abogado del Pueblo and trademarked it and now put it out to this community for the past 25 years. Él dijo que él quería llegar a la comunidad hispana y él quería ayudar a los hispanos y ayudar a todas las personas que necesitaban de su servicio. Él sabe español, entonces él quería llegar a las personas hispanas. Han sido 25 años de servicio a la comunidad. ¿Cómo ha evolucionado el ejercicio de la defensa de las víctimas en los accidentes de tránsito en el estado de Georgia? He said it's been 25 years. And how has it been going for you during these years? At first, I've been a lawyer for 35 years, but I've had the name El Abogado del Pueblo for 25 years. It's been going very, very well. I truly, truly like to help people, whether it's donating for hunger causes or food insecurity causes.
and or helping put families back together where a loved one is injured in a traffic accident or hurt at work. Él dijo que él ha sido abogado por 35 años, pero él ha usado el nombre el abogado del pueblo por 25 años. Él dice que todo le ha ido muy bien y básicamente él le ayuda a la gente necesitada, a la gente que necesita de su servicio para ayudarles a ellos a agarrar el servicio que necesitan. Señor Roger, cuando usted toma un caso, me imagino que hace un análisis de todo lo que implica este caso. ¿Cuándo y cómo se estima que en un accidente hay precisamente mérito para demandar una compensación? She said that whenever somebody takes initiative of looking for an attorney for an accident, what is needed for them to continue and get service? Do you mean in order to select a lawyer, or do you mean what's the process right now? What's the process? Okay. Well, when we receive a call, we have wonderful people similar to Samara here who will speak to an injured person and discover what happened in a traffic collision or at work, what kind of medical treatment is needed. And we have doctors we can refer our clients to. And then the only thing that client needs to do and worry about is getting better. And we will handle everything else for them in terms of paying doctors and recovering what they deserve in a fair amount of compensation. So, el proceso cuando una persona se accidenta, ellos nos llaman a nosotros y nosotros nos encargamos en que ellos reciban reciban la ayuda que necesitan, mientras que ellos ellos no se tienen que tomar en cargo de nada. Nosotros hacemos todo el trabajo, buscamos los doctores que necesitan, la ayuda que necesitan para que ellos empiecen su tratamiento. Durante todo este tiempo, estos años de servicio, imaginamos que ha tenido cientos de clientes latinos y no latinos. ¿Tienen un aproximado de cuántos, o sea, la cantidad de clientes que se han atendido en el abogado o con el abogado del pueblo? She's asking, during this time of your service, how many people would you consider would be Hispanic that have? Well, I think in the past 25 years as El Abogado del Pueblo, we've helped, I have to say, close to 50 to 75,000 people. And generally, of all our clients, about 60% is Hispanic. El 60% son personas hispanas, de 50,000 a 75,000 personas desde que el abogado ha comenzado su carrera. En ese orden de ideas, igualmente, ¿tienen un aproximado de cuál es el monto aproximado que se ha recuperado hasta el día de hoy en los casos en términos de compensación? During that time, how many cases would you approximately say we've won? I truly mean it when I say we rarely lose. And I'm so proud to say I've only lost, I consider a loss, one trial in my entire life up in Hall County. So the majority of the cases, vast majority of the cases, we're able to recover compensation for our clients, especially when they need it. La mayoría de todos nuestros casos lo hemos ganado. Él solo ha perdido un caso que fue en trial, pero la mayoría de todos agarramos la compensación para el cliente. Señor Roger, estamos en el estado de Georgia, pero ¿hay alguna diferencia entre los casos de un estado respecto a otros o vienen siendo casi que los mismos? ¿O cómo ve usted la problemática de los casos en el estado de Georgia con relación al resto del país? She said for like cases out of the state, what do you think would be the difference of cases here in Georgia and cases out of Georgia? It's a good question. I have 9 offices in New Jersey, and I practice law around the country. All the laws are different in each state. And in general, it's the same process, but proving damages or injuries and proving the amount a person needs to be compensated is different state by state. And Georgia's a fairly good state
for victims of automobile and truck collisions or on-the-job injuries, but it's really different around the country. Dijo que él tiene 9 oficinas en el estado de New Jersey y cada estado es diferente cuando se trata de los accidentes automóviles. Entonces el proceso es básicamente lo mismo, pero hay unas cosas que sí hay diferencia en. Y one more thing, the time limit to file a lawsuit or bring a claim differs very much state by state. So once again, no matter what state you're in, it's extremely important to call me as soon as possible after an injury so that we can make sure that we apply the correct statute of limitations. Él dice que el tiempo también tiene mucho que ver. Por eso es importante que lo más antes posible que uno se comunique con él, que eso también tiene mucho que dar de cuenta cuando se trata de la compensación del cliente. Señor Roger, nos gustaría también que nos comentara un poco sobre su vida. ¿Quién es Orlando Roger? Entendemos que usted también está involucrado como concejal. ¿Cuál es su vida alrededor de todo esto de su firma de abogados y en general como un líder de la comunidad? She would like to know more about who Roger Orlando is and about your life a little bit more. Okay. As I said, I've been a lawyer for 35 years, and I live in Stone Mountain, Georgia, and I also have a house in Lakewood, New Jersey. Él dice que ha sido abogado por 35 años, tiene una casa en Stone Mountain y una casa en New Jersey también. And in addition, was recently elected as a councilman for the city of Tucker, and I own a restaurant called Carve Kitchen, Carve with a K, in Chamblee, Georgia as well. También es un council de la comunidad de Tucker y también tiene un restaurante que se llama Carve Kitchen. Oh, muy bien, también un restaurante. O sea que divide su tiempo entre las leyes y el servicio en la cocina. Muy interesante. She said you divide your time in the kitchen and time in law. And let them know I remain very busy, but I'm very happy. Que se está ocupado todo el tiempo, pero eso le hace feliz a él. A ver, los abogados también ayudan a mantener la seguridad, la estabilidad de la comunidad. ¿Cuál sería el mensaje, un consejo final a la comunidad para que lo tengan en cuenta y cuiden precisamente la convivencia en el estado de Georgia, en la comunidad? What would be your advice for the community? What is one thing that you would advise everyone? When you're at home, love your family. And you can call me at any time for any reason, and I'd be happy to sit down with anyone in the Latin community. I just want everyone to be happy and well-fed and loving their family so that everything just gets better in the world. Él dice que uno ame a su familia y que en cualquier cosa le pueden llamar. Él encanta hablar con la gente hispana, en la comunidad hispana. Él siempre le gusta estar atento de todos los hispanos en todo lo que necesiten. And I happen to be a member of the Catholic Church, and that's why I chose to say what I said, because our venerable Saint Mother Teresa said, if you want to change the world, go home and love your family. Y él también se creció en un lugar católico, entonces por eso le dice a todos que estén en su casa, amen a su familia y que en cualquier cosa, estén ahí, como dijo Madre Teresa, vaya a su casa y amen a su familia. Muy lindo eso que acaba de decir, señor Roger. Pues usted está muy cerca de la comunidad latina. ¿Qué le gustaría destacar, describir positivamente de nuestra comunidad? She said, what positive thing would you say about our Latin community? It's similar to what I just said. It's the strength of the family that I see.
I love to go to events in the Latin community. Just this past weekend, Cinco de Mayo celebration at Plaza Fiesta, and just to see the family units, the children, mom, dad, whatever it might be, out there, proud of their community, having fun and happy. That's what I love about the Latin community. Él encanta que los hispanos son muy unidos. Este pasado 5 de mayo estuvimos en Plaza de Fiesta. Él le gustó ver a la familia, le gustó ver a los padres y sus hijos y qué unidos están y qué orgullosos están de la comunidad hispana. Bueno, finalmente, una persona que esté interesada en obtener su servicio, señor Orlando Rogers, o al abogado del pueblo, ¿dónde podemos comunicarnos con usted? She said someone who would be interested in speaking to us, who would they have to call? Well, they can simply call my office at any time at 404-373-1800, or simply look us up online at atlanta.law. Que simplemente nos llamen a nuestro número telefónico y que también nos pueden buscar en nuestra página de Google, que es atlanta.law, y nosotros le podemos ayudar en cualquier cosa que necesiten. Bueno, muchas gracias a Samara Cordillo por ayudarnos, por asistir en esta entrevista como traductora, y al señor Orlando Rogers por haber aceptado esta invitación de la edición especial del Nuevo Georgia en el día de hoy. Muchas gracias y feliz tarde. Muchas gracias.